Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Es un placer nuevamente, me da mucho gusto compartir la palabra de nuestro Dios, ya que en Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es bien importante, mis hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios, porque por medio de ella nos vamos a ir santificando. ¿Y qué cosa quiere decir santificarse? Pues apartarse de las cosas que a Dios no le agradan, pero va a ser de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una lectura, mis hermanos. Ya mi hermano hizo mención del tema de esta ocasión, es el nuevo pacto, mis hermanos. Es bien importante que sepamos eso, y para esto pues vamos a tener una pequeña lectura en el profeta, en el libro Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer del verso 31 al verso 36. Jeremías 31, del 31 al verso 36. Para los que acostumbran a acompañarnos, yo sé que después de esto les voy a pedir que se pongan cómodos, y la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo dice de esta manera. Recuerden el título, el nuevo pacto, mis hermanos. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora sí, pónganse cómodos y vamos a disfrutar, mis hermanos, de este tema. Este tema es muy importante porque cuando se escucha, cuando se dice nuevo pacto, tal vez usted no lo pone a pensar mucho, pero al mundo religioso, mis hermanos, sí, porque parece que el nuevo pacto les ha favorecido mucho. Y realmente cuando ellos hablan del nuevo pacto piensan que no se debe de obedecer ya a Dios, no se debe de guardar el sábado, no se debe de guardar la ley de alimentación. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el día domingo, la cual en la Biblia no lo avala. Y ellos piensan que la forma de cómo ellos están adorando a Dios, porque están bajo del nuevo pacto, están bien delante de Dios. Pero no nos ponemos a pensar, o no se ponen a pensar, que realmente, mis hermanos, lo que están haciendo a veces es contra de lo que dice la palabra de Dios. Y hoy precisamente vamos a escudriñar las Escrituras acerca de este tema. Realmente, esta lectura que tuvimos, mis hermanos, nos dice, vamos a empezar
a entenderla. Recuerden que nuestro Dios, por medio del profeta, mis hermanos, da a conocer que va a ser un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que había hecho el pueblo de Israel con Dios al salir del pueblo de Egipto, no es que Dios hubiese fallado, o el reglamento o las leyes de nuestro Dios. Falló el pueblo, mis hermanos. Pero lo que quiero hacerles notar es esto. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Algo bien importante que debemos de darnos cuenta y saber primeramente. El primer pacto, mis hermanos, o el primer acuerdo que se llevó a cabo fue con Jacob y con la casa de Judá. Para aquellos que han estudiado la historia, y que es muy importante que la sepamos, mis hermanos, ¿por qué menciona a Jacob y a la casa de Judá? Recuerden que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió. Cuando dice Jacob, se refiere a Israel, mis hermanos. A Israel se le conocen las 10 tribus del norte que se dividieron, y a la casa de Judá pues son las 2 tribus que quedaron al sur. O sea, se dividió el reinado en el del norte y en el del sur. Pero aquí, mis hermanos, pues Dios, por medio del profeta Isaías, les dice: por cuanto me fallaron en el pacto que hicimos, yo voy a hacer un nuevo pacto. Ya lo está diciendo. Pero aparentemente, mis hermanos, esto debemos de entenderlo, porque la gente o el mundo religioso piensan que porque ya es un nuevo pacto, ya no se deben de guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, en otras palabras. Es que ya estamos en el nuevo pacto. Mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta cuál va a ser el nuevo pacto, yo creo que es bien importante que sepamos, para poder enseñar a las personas, mayormente a los líderes religiosos, que tienen a su cargo mucha gente y tienen que enseñarle de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál iba a ser ese nuevo pacto, mis hermanos? Aquí nuestro Dios, por boca de Jeremías, le está diciendo, dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, con esto quiere decir, mis hermanos, ¿qué hace un marido? Un esposo. Un esposo debe de cuidar a su esposa, a la familia. Y así fue nuestro Dios, cuidó al pueblo de Israel en todo momento. Y así el pueblo invalidó, dice, el pacto que llevamos a cabo, el acuerdo. Pero dice: voy a hacer uno nuevo. ¿Y cuál iba a ser ese nuevo pacto, mis hermanos? Dice el 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel nuevamente después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Con esto nos damos cuenta, mis hermanos, que el nuevo pacto no iba a quitar las leyes. Al contrario, ¿qué iba a hacer? Escribirlas en sus corazones. Así es que, si usted, mis hermanos, se le facilita este tema, tratemos de enseñarle a la gente, porque por no conocer la gente a Dios, por eso es que pasan muchos problemas. Por eso es que el mundo está como está, muchas enfermedades, porque la gente piensa que están haciendo bien delante de Dios, pero no le obedecen. Y ahí es cuando la ira de Dios es derramada sobre la humanidad. Es bien importante, mis hermanos, que nosotros sepamos. Ahora bien, esto, mis hermanos, el nuevo pacto iba a ser
con el pueblo de Israel. O sea, las 10 tribus y la casa de Judá. Nunca menciona, mis hermanos, a las demás naciones. Todo esto que está escrito es para el pueblo de Israel. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es el pueblo que Él escogió. Ese es el pueblo que nos debe de dar el ejemplo cómo vivir. Pero como ellos invalidaron, mis hermanos, tuvo que hacer o renovar el pacto, mis hermanos. Recuerden que cuando hay un acuerdo se tiene que cumplir en las dos partes. Y aún, hermanos, porque Dios ama mucho a su pueblo y lo ama y lo va a amar siempre. Recuerden la historia del pueblo de Israel. Por un tiempo desapareció, pero volvió otra vez, y ningún otro pueblo le ha pasado eso. Nosotros que hemos venido de México conocemos la historia, espero que la conozcamos, la historia de los mayas. ¿Dónde están los mayas? La historia de los aztecas, ¿dónde están los aztecas? Eso hablando de México, pero si nos vamos a las otras culturas, pues todos esos pueblos, los que han dominado, han desaparecido. En cambio, el pueblo de Israel ha desaparecido por los pecados, pero ha vuelto. Y ahorita, mis hermanos, si usted se pone a investigar, todos los inventos mayores que ha ayudado a la humanidad viene de ese pueblo. Y bueno, y aquí nos da, mis hermanos, a conocer. Dice el 36, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. ¿Qué leyes, mis hermanos? Mientras haya sol, mientras haya luna y las estrellas, pues dice que el pueblo de Israel va a existir. Y estas leyes, mis hermanos, pues nunca se van a acabar. Quiere decir, mis hermanos, que el pueblo de Israel siempre va a existir. Y ese pacto, mis hermanos, el nuevo pacto no es para México, no es para otro país, solamente es para el pueblo de Israel, mis hermanos. Ustedes dirán, bueno, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos alabando a Dios si el nuevo pacto no fue para nosotros? Mis hermanos, para eso estamos aquí. Para saber cómo nosotros podemos ser parte, formar parte del pueblo de Dios. Recuerden, mis hermanos, toda la enseñanza está plasmada, dejen mostrarle, en este libro. Resulta que este libro, mis hermanos, pues los autores son del pueblo de Israel. El primer, mis hermanos, autor de este libro, yo creo que si les hago esta pregunta, ustedes la van a contestar. Ya saben quién fue el que escribió los primeros 5 libros. Moisés. Después los jueces, pero pues de Israel. Josué, jueces y así sucesivamente. Si ustedes hacen un recuento, todos, mis hermanos, los que escribieron la palabra de Dios son del pueblo de Israel. Así es que aquellas personas que no quieren guardar el sábado, es que fue para el pueblo de Israel, es que todo ha sido para el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a ver, mis hermanos, cómo es que el antiguo pacto fue hecho. Recuerden que aquí en Jeremías dice que cuando lo sacó de la tierra de Egipto, hizo el pacto, el viejo, vamos a decir así. Y ese pacto, mis hermanos, dice que cuando Moisés llegó al monte Sinaí, después de haberlo sacado de Egipto, llega al monte de Sinaí, y en la punta del cerro dice que había una nube espesa. Se escuchaba las bocinas, se escuchaba la voz de Dios, vamos a decir. Cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, ellos se asustaron y dijeron, todo lo que Dios diga vamos a hacer. Todo lo que Dios diga vamos a hacer. Solamente que había un problemita. Solamente Dios hablaba, Moisés le decía al pueblo. Claro, el pueblo escuchaba también el estruendo, pero tuvo miedo. Entonces, mis hermanos, recuerden que el pueblo de Israel en Egipto fueron esclavos. Ellos no tenían la educación de los egipcios. Pero Moisés sí, mis hermanos.
Moisés sí sabía escribir y sí sabía leer, por eso es que se le dio esta encomienda. Él subió al monte Sinaí y Dios le dictaba las leyes, el reglamento, y él escribía. Cuando él baja al pueblo, claro, se escribió primero el decálogo en piedra, ya sabemos nosotros, pero después Moisés escribió un libro. Ese libro, mis hermanos, no es como la Biblia. Recuerden que antes pues todavía no se descubría el papel ni nada, pero todo el mensaje que Moisés había escrito lo tenían en el arca y solamente lo leían los sacerdotes. Cuando una persona cometía un error o querían saber algo de la justicia, tenían que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote, como él tenía conocimiento, le decía: mira, haz esto y esto. Antes el reglamento no todo el mundo lo conocía, inclusive pasaron milenios, mis hermanos, y no. Por eso es que Jeremías, mis hermanos, él dice: en aquel entonces, en esos tiempos, en el futuro, muchos me van a conocer. ¿Y cómo es que lo llegamos a conocer? Gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, mis hermanos. Pues este libro tiene toda la voluntad de Dios. Recuerden que la ciencia nos ha venido ayudando. Claro, toda la ciencia viene de Dios, ¿verdad? Este hombre Gutenberg, mis hermanos, ustedes no sé si sabían que él fue el inventor de la imprenta. Y el primer libro, mis hermanos, el primer libro que él hizo en su imprenta, en su, vamos a decir, descubrimiento, él quiso hacerlo así. Dice: voy a hacer la Biblia. Y él fue el primero que hizo la Biblia, mis hermanos, y él fue el primer libro, mis hermanos. Y dejen decirles que la Biblia, desde que se empezó a hacerse, mis hermanos, es el libro más vendido en toda la humanidad. Claro, hay muchos libros famosos que les han llevado el puesto de bestseller, pero la Biblia, mis hermanos, es el libro más vendido. Así es que, como de una forma o de otra, Dios iba a hacer que la gente conociese de sus mandamientos, de sus leyes. Aunque la han tergiversado los líderes religiosos diciendo que ya estamos en el nuevo pacto, y no quieren, pero ya nos dimos cuenta que el nuevo pacto era que iba a escribir las leyes en nuestros corazones. No decir no, ya no. Bueno, vamos a leer allá en Éxodo, mis hermanos. Éxodo primero vamos a leer Salmos, mis hermanos, para darnos cuenta qué valiosa, mis hermanos, es la ley de nuestro Dios, que esa ley no va a cambiar. Así es que si aquellas personas que dicen estamos bajo el nuevo pacto y no debemos de guardar la ley de Dios ni los mandamientos, mis hermanos, vamos a decirles que están equivocados, porque la ley de Dios nunca va a cambiar. Hay una bonita alabanza que cantan nuestros hermanos músicos, dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace ¿qué? Sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Pero vamos a leerlo en la escritura. Dice el capítulo 19, Salmo 19. Nos quedamos en el 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que permanece para siempre. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos, me gusta, si usted le pone realmente cuidado a esto, aquí el rey David, mis hermanos, porque varias personas han compuesto salmos, pero aquí este salmo lo compuso el rey David. Él quiere estar seguro. Dice: es dulce más que la miel, que de la que destila del panal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque últimamente a veces usted va a la tienda y quiere comprar miel, ya no es miel, es agua miel. Si usted quiere comer miel, realmente tiene que traer la penquita, la penca de la miel. Y así
el rey David compara, dice donde habla de la miel, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dice y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Es más, hermanos, esto dice: y tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así es que nunca vamos a decir que la ley o los mandamientos de Dios ya no, mis hermanos, es perfecta. En Deuteronomio capítulo 7, mis hermanos, tenemos que darle realce, mis hermanos, a esto, porque realmente la gente, mis hermanos, y me da tristeza, porque los que son religiosos, los que han creído en Jesucristo, dicen que esto ya no. Ese es el problema. Para una persona que dice que es atea y que no estudia la palabra de Dios, pues está bien. Pero, mis hermanos, un líder religioso, un pastor que diga que esto ya no, dice Deuteronomio 7, verso 9, dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Por la mañana escuchábamos qué cosa es una generación, ¿verdad? Entonces, si nosotros aquí dice hasta las 1000 generaciones, es bien importante que pensemos que las ordenanzas de nuestro Dios no van a cambiar. Pero también, mis hermanos, recuerden que allá en el Salmo leíamos, dice que el guardarlos traen grande galardón. Pero si no los guardamos, mis hermanos, dice el verso 10, de aquí nuevamente, mis hermanos, si no los guardamos, miren qué va a pasar, el verso 10, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará el que le odia, en su cara, ¿qué? Le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy, que cumplas. Mis hermanos, por eso les decía yo al principio que si nosotros obedecemos a Dios, todas estas pandemias, todos estos males que hay en la humanidad no habían de venir. Claro, todo esto, mis hermanos, vuelvo a recalcar, fue dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese pueblo no sufriera. Pero nos damos cuenta que le falló. Le falló, mis hermanos. Jeremías, mis hermanos, cuando habla que voy a darles un nuevo pacto, recuerden que él está tratando de convencer al reino del sur. Porque estaban haciendo cosas que no debían de hacer, y él siempre les decía que lo que estaban haciendo estaba mal, que estaban desobedeciendo a Dios, que estaban adorando a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Bueno, tenemos que ir vamos a decir lo que ellos adoraban, los cananeos. Pero hoy, ¿quiénes están representando los Baales? Mis hermanos, toda la idolatría que hay en el mundo, eso viene siendo como los Baales. El pueblo de Israel, eso era lo que adoraban, Astaroth y todos ellos. Jeremías iba y les decía: no hagan esto porque se los va a llevar, va a venir gente fiera de Babilonia y se los va a llevar. En vez de agradecerles, lo echaron a la cárcel, lo odiaban, hablaban mal de él. Y a veces nosotros, decía mi hermano, el que predicó al recibimiento del sábado, cuando hablaba acerca de la idolatría, de los ídolos que tienen ojos y no miran, pies y no caminan, dice: a lo mejor por eso les voy a caer mal. Eso es precisamente, mis hermanos, cuando al mundo, a la humanidad le decimos lo malo que está haciendo, pues ni nos van a querer escuchar,
¿Por qué? Porque ellos van a pensar que estamos en contra, pero no, mis hermanos, no estamos en contra. Queremos que así como el profeta Jeremías quería que el reino del sur entendiese lo que Dios quería para que no fuesen llevados a Babilonia, pero ¿qué pasó? No entendieron. Pues sí, vinieron los babilónicos, vino Nabucodonosor, se los llevó, mis hermanos. Y después allá, mis hermanos, ya se dieron, ustedes han estudiado la historia, cuánto sufrió ese pueblo. Bien importante entonces, mis hermanos, que nosotros no dejemos de decirle a la gente acerca de esto. El nuevo pacto, entonces, ¿qué cosa es? Darle las leyes. ¿A quién se las dio? ¿A quién, mis hermanos? Es bien importante. Ahora ya en el nuevo pacto. Y nosotros, mis hermanos, que no éramos del pueblo de Israel, ¿cómo entonces pasa a ser este nuevo pacto a nosotros? Sencillo, mis hermanos. Sencillo, pero si usted no quiere, se le va a hacer difícil. Dice en Efesios, vamos a ver cómo es que yo puedo estar bajo el nuevo pacto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo esto fue dado al pueblo de Israel, acuérdense. Pero hay una fórmula y esa es la que usted debe de saber. Gracias a Dios, mis hermanos, que la iglesia de Dios, sus miembros, han entendido esta fórmula de cómo puede usted estar bajo el nuevo pacto y tener todo esto, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 3, del verso 3 en adelante. Esto ya no es para el pueblo de Israel, esto es para las demás naciones. Ponga mucho cuidado, dice así el verso 3. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esto, mis hermanos, no fue revelado, dice, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a él se le dio todo, mis hermanos. A él, a ese pueblo vamos a ver, perdón, que ellos tienen todo. Pero si nosotros, mis hermanos, queremos también tener las bendiciones de Dios, esto es, Pablo nos los va a decir. Dice el verso 6. El verso 6 dice de esta manera: que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de sus promesas en Cristo por el Evangelio. Perdón, mis hermanos. Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Israel. Mexicanos, franceses, todas las naciones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que estas cosas solamente fueron, mis hermanos, vienen del pueblo de Israel y fueron dadas para el pueblo de Israel. Pero si nosotros dice, como dice aquí el verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos y consortes de las promesas en Cristo por el Evangelio, que es la única forma de cómo nosotros podemos tener todo lo que a este pueblo se le dio. Y dice allá en Romanos, mis hermanos, para que usted esté seguro de lo que estamos diciendo. Dice en Romanos capítulo 9, mis hermanos, de esta manera. No me vaya a criticar lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que debemos de aprender. Dice el capítulo 9 de Romanos, dice el verso 12 en adelante,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis hermanos, recuerden que Pablo tuvo muchos problemas con los fariseos que eran de Israel, los escribas y todas las sectas que había. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero Pablo sí, mis hermanos, y él quería que todos conocieran. Pero ya dice que en otros siglos no se dio a conocer, pero a Pablo sí se le dio a conocer, mis hermanos. Entonces él está enseñando esto. Dice el verso 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto y la dacta de la ley y el culto y las promesas. Miremos entonces que de ellos es todo, mis hermanos. De ellos es todo. Muchas personas se les enseña que guarden el sábado y que dicen, no, ya estoy bajo el nuevo pacto. Además, eso fue para el pueblo de Israel. Pues es que de todo es de ellos, mis hermanos. De todo es ellos. Y tenemos que tener en cuenta de a qué iglesia o a qué movimiento pertenecemos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, no voy a criticarla, pero voy a decir qué es lo que hacen. Pues la enseñanza de ellos viene de Roma. Por eso es que se llama Iglesia Católica, supuestamente apostólica, aunque de apóstoles no tiene nada, pero romana. ¿Por qué? Porque la enseñanza viene de Roma. Recuerden que allá está el Papa y no podemos cambiar eso. Entonces la enseñanza, mis hermanos, que nosotros estamos llevando a cabo viene del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia pues es de puro israelita, mis hermanos. De puro israelita, la palabra de Dios. Y ya que aquí dice que de ellos es todo, es, mis hermanos, la adopción, la gloria, el pacto, ya sea el antiguo o el nuevo, la dacta de la ley, el culto y las promesas. Fuera de él, mis hermanos, fuera de él no hay promesas, fuera de él no hay bendiciones. Es bien importante entonces, si nosotros queremos formar parte y estar bajo el nuevo pacto, mis hermanos, debemos de creer en el Señor Jesucristo y, como dice en Efesios, injertarnos. Cuando ya nos injertamos, pero ¿cómo se hace este proceso, mis hermanos? Es bien importante. Vamos a leer allá en Efesios. Tenemos que entender bien esto, mis hermanos, porque si no, cualquier persona nos va a engañar porque hable de Cristo. Porque recuerden, mis hermanos, que hoy en la actualidad hay muchos Cristos. Hay muchos. Y la palabra, el mismo el Señor Jesucristo dice allá en Mateo 24, verso 4, dice, en los postreros tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y saben quiénes han engañado? Yo sé que me van a dar la razón. Se va a encontrar con personas que pues están en un movimiento y les habla de la palabra de Dios, y cuando llega el momento de que se bauticen, ellos dicen, no, pues yo ya no necesito bautizarme porque ya me bauticé. Ya no es católico, ya no es vamos a decir, ya es protestante, ya se bautizó. Ah, pero se bautizó creyendo en ¿cuál Cristo? Ese es el problema, mis hermanos. El Cristo que nació el 25 de diciembre, ese bautismo no sirve, porque Cristo no nació el 25. El Cristo que murió el viernes y resucitó el domingo, esa es otra mentira, mis hermanos. La Biblia nos enseña cuándo murió Jesús y cuándo resucitó. Recuerden, esas enseñanzas vienen de Roma. Viernes Santo y Domingo de Resurrección. A lo mejor usted ya no es católico, claro, ¿verdad? Pero está en otra iglesia donde ya no es católico, pero la enseñanza es la misma. ¿Por qué? Porque ellos celebran Semana Santa, Viernes Santo, y ellos pues dicen Domingo de Resurrección y todo eso. Entonces, si usted se ha bautizado, mis hermanos, en una iglesia creyendo en Jesucristo, pero el Cristo no es el verdadero, no es el bíblico, le recomiendo que se vuelva a bautizar. Mucha gente no le gusta hablar de estos temas, pero si quiere estar
bajo el nuevo pacto, mis hermanos, debe su Cristo, mis hermanos, en el cual ha creído, guardar el sábado. Debe de guardar toda la ley de nuestro Dios. Debemos de seguir los pasos del Maestro. Recuerden que él tenía una costumbre de guardar el sábado. Pero vamos a leer en Efesios, les había dicho, mis hermanos, para ver cómo están las naciones. Ese es el problema, mis hermanos. Las demás naciones, porque recuerden que todo viene del pueblo de Israel. Todo fue dado para el pueblo de Israel. El primer pacto, el viejo pacto, el nuevo pacto. Dice, antes de conocer a Jesucristo, o a lo mejor usted ya conoció un Jesucristo, pero que es falso. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que iban a venir muchos Cristos y a muchos van a engañar. Cuidado, tal vez usted está siendo engañado y ya no se quiere bautizar. Recuerde, ¿quién lo bautizó? Ese pastor que lo bautizó tenía la autoridad, mis hermanos. Si enseña mentira, pues ya saben quién es el papá de la mentira, mis hermanos. Dice el verso 12 del capítulo 2 de Efesios, capítulo 2 de Efesios, verso 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos pactos Dios ha hecho con Israel? 2, el antiguo y el nuevo. Pero si usted no ha creído en Cristo, o ha creído en Cristo pues que no es bíblico, pues está lejos de los pactos, de la promesa y de la esperanza. Lejos, dice, está. Pero si ya creyó en el Cristo verdadero, mis hermanos, en el Cristo bíblico, dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recuerden que el antiguo pacto, mis hermanos, se selló, se firmó con la sangre de los toros y de los machos cabríos. Porque dice que cuando Dios habló con el pueblo de Israel, Moisés sacrificó toros y agarró la mitad de la sangre y con esa mitad una mitad la puso en un container y con esa dice que él roció al pueblo y le dijo, esta es el sello con el cual ustedes están haciendo pacto con Dios. Pero ya nos dimos cuenta que la gente, mis hermanos, pues fallaron. Fue necesario hacer otro nuevo pacto. Y ahora es con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice allí en el 13, dice, verso 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hecho ¿qué? Cercano por la sangre de Cristo. Esa es la fórmula, mis hermanos. Solamente que así como el pueblo de Israel cuando hizo el pacto antiguo tenían compromisos, dice, cúmplelos para que no te venga ninguna enfermedad, pero no los cumplieron. Y no nomás enfermedades le vinieron, destruyeron sus pueblos, la ciudad de Jerusalén, les fue muy mal. También nosotros tenemos compromisos. Recuerden que el reglamento fue una nueva orden, pero el reglamento no cambió. Si a usted le están enseñando que porque está en el nuevo pacto ya no debe de guardar las leyes de Dios, está equivocado, mis hermanos. Dice que el Señor Jesucristo, por la sangre del Señor Jesucristo, entonces ahora estamos bajo el nuevo pacto, dice el 14, verso 14, porque Él, ¿quién? Jesús, es nuestra paz que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, entre ambos, dice, ¿cuál? ¿Quién? Israel y los gentiles, las demás naciones. Hizo un pueblo, pues usted debe de pertenecer a ese pueblo que hizo. O sea, Él tomó de los judíos o de los de Israel y de los gentiles, los que creían en Cristo, formó un grupo, un pueblo, y a ese pueblo usted debe de pertenecer. Ya no debe de ser gentil, ni debe de ser, vamos a decir, judío o israelita, debe de ser de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios.
Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que no dejaba. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo iba predicando el Evangelio, dice que en el pozo de la samaritana, recuerden que estaba esperando cuando llega una samaritana. Y la mujer se sorprendió porque le pidió agua. Dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, los judíos y los samaritanos no se hablaban. El Señor Jesucristo vino y quitó eso, mis hermanos. Pero también quitó esto, lo que dice el 15. Dirimiendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito. Es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué cosa es orden de ritos? Todo aquello que se hacía donde había derramamiento de sangre. Recuerden que así fue el primer pacto, mis hermanos. Se sacó sangre, se puso y se roció al pueblo, y ya ese fue el sello. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él derrama su sangre. Entonces, el Señor Jesucristo viene reemplazando los animales que se sacrificaban, y ya no debemos de derramar. Eso es lo que fue quitado. El pueblo de Israel, mis hermanos, tenía que llevar a cabo esos sacrificios. Las demás naciones, mis hermanos, pues hacían cosas que no tenían que hacer. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban personas. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso. Vamos a seguir. Si nosotros entonces hemos creído en el Cristo verdadero, con su reglamento, con las leyes de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios, dice, para ahorrar tiempo, mis hermanos, vamos a leer el 18, que por Él, o sea, por el Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gente de Israel, gente de las naciones, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. Cuando esto sucede, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice, el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esto debe de ser, mis hermanos, si usted ha creído en Jesucristo. Pero acuérdese, el Cristo verdadero, no el Cristo que nació el 25 de diciembre, ni el Cristo que no quiere el sábado, ni el Cristo que desecha, mis hermanos, el reglamento de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Ahora entonces, si somos ciudadanos, debemos de obedecer lo que Dios dice. Mis hermanos, su servidor ya lo ha dicho, creo que varias ocasiones, los que me conocen, pues ha estado en diferentes movimientos antes de llegar, de pertenecer al pueblo de Dios, en los cuales me di cuenta, mis hermanos, sus enseñanzas que no son de la Biblia. Ahí es cuando decidí, tengo que obedecer a Dios. Ellos, claro, enseñan a sus feligreses, mis hermanos, a cantar, a orar y a servirle supuestamente a sus Dios, mis hermanos, a Jesucristo, al Jesucristo que ellos han conocido, pero no le obedecen. Me di cuenta, mis hermanos, que si yo no obedecía yo a Dios, aunque me pasara llorando toda la noche, todo el día y todos los días, mis hermanos, Dios no escucha. Si nosotros estamos adorando a otro Cristo que no es el bíblico, Dios no nos escucha. Al contrario, Dios se ofende. Y la Biblia nos los dice. Dice en Proverbios 28:9. Vamos a leer Proverbios 28:9 para que se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo. No me vaya a mí a juzgar, simplemente lo que dice la palabra de Dios. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mis hermanos, si usted no sabe qué cosa es abominable, búsquela en el diccionario.
Tal vez usted está orando todos los días, todo el tiempo, pero si no guarda los mandamientos de Dios, si no obedecemos a Dios, en vez de que Él nos escuche, nos va a abominar, mis hermanos. ¿Y qué es abominable entonces? Algo desechado de Dios. Así es, mis hermanos, en el nuevo pacto, recuerden, las leyes iban a estar escritas. Y están escritas, mis hermanos, en nuestro corazón. Vamos a ver ahora, usted estará pensando, bueno, es que eso es el Antiguo. En el Nuevo Testamento, Pablo, mis hermanos, hablando del nuevo pacto también nos lo dice. Dice en el libro de los Hebreos, o carta, algunos le llaman carta, otros le llaman libro, pero miren, dice en el capítulo 8, ya estamos en el Nuevo Testamento, porque muchos eso dicen, no, es que en el Nuevo Testamento. Hablando del nuevo pacto, mis hermanos, dice el verso 6 en adelante, Hebreos 8, verso 6 en adelante. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Hablando del nuevo pacto. Dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiese procurado lugar de segundo. Ya nos dimos cuenta y hemos recalcado muchas veces que no es que haya hecho, que haya encontrado la falla en los reglamentos, en las leyes, no. El pueblo, mis hermanos, fue el que no cumplió, mis hermanos. Dice el verso 8, porque reprendiéndolos dice, vuelve a agarrar la escritura que dijo Jeremías. Aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ahí está el problema, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, dice el 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. ¿Quién dice? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si usted quiere ser pueblo de Dios, acepte. Claro, primero tiene que aceptar al Señor Jesucristo, porque Él vino. Juan 3:16, ya lo conocen, lo conoce todo el mundo eso, porque Dios amó al mundo y todo eso, pero debe de creer en Jesucristo, pero también debe de querer, porque ya es ciudadano, y un ciudadano de cualquier nación que sea ciudadano debe de obedecer el reglamento. Si usted quiere ser pueblo de Dios, debemos de obedecer lo que dice el nuevo pacto, la nueva orden. Porque aquella gente, mis hermanos, desobedeció. Y si usted lee, mis hermanos, la historia, cómo ha sufrido este pueblo por desobedientes. Nosotros, que somos allegados, que nos adopta el Señor Jesucristo, que nos da oportunidad de estar ahí, ¿creen que si nosotros no obedecemos a Dios, nos va a ir mejor? Si a su pueblo no perdonó, mis hermanos, tenga cuidado y nunca diga usted que no debemos de obedecer a Dios. El nuevo pacto entonces dice que daré mis leyes en el alma de ellos y las escribiré en el corazón de ellos. De hecho, mis hermanos, ¿por qué? Vamos a hacer un recuento. ¿Por qué, mis hermanos, Jeremías y Pablo realmente están diciendo esto? Miren, recuerden que todo esto, mis hermanos, se le dio a Moisés.
desde el principio, del primer pacto, Moisés escribió, fue colocado los 5 libros en el arca, mis hermanos. ¿Quiénes podían leer? Solamente los sacerdotes. El pueblo tenía que llegar para que se les dijera, porque no había libros como hoy. Hoy, gracias a Dios, mis hermanos, que la Biblia está casi en todos los hogares. Pero en aquel entonces la gente no leía, mis hermanos. La Biblia no estaba como la que tenemos nosotros. Pero se está cumpliendo de una forma o de otra. Inclusive cuando el Señor Jesucristo vino, recuerden que aquellos leprosos fueron 10 leprosos que iban pidiendo ayuda y todos fueron sanados, pero uno fue el que se curó, fue y se presenta. ¿Y qué le dijo? Ve al sacerdote, él te va a tener que decir qué es lo que tú hagas. Porque ellos, mis hermanos, no había tanto libro, mis hermanos, no había tantas Biblias como hoy. De una forma o de otra, mis hermanos, Dios quiere que sepamos sus reglamentos. Y de esa forma es como Él dice, las van a tener en su alma, en sus corazones escritas, para no decir, oh, es que yo ya no me di cuenta. En aquel entonces la gente pues no podía leer. Estaban esperanzados a que se presentaban ante el sacerdote y les decían lo que decía. Recuerden que cuando los cautivos que se los llevó Nabucodonosor a Babilonia y regresaron, dice que el pueblo se reunió y Esdras, mis hermanos, tomó el libro de la ley y empezó a leer delante del pueblo. Así es como la gente se daba cuenta. Hoy, si usted quiere saber qué Dios dice, qué Dios quiere que yo haga, vamos a leer la palabra de Dios. Hubo mucho tiempo, mis hermanos, yo tenía como 10 años cuando iba a la iglesia católica, y el único que leía la Biblia, mis hermanos, era el cura, y además a veces la leía en latín. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el pueblo no podía leer la palabra de Dios, la Biblia, pero hoy de una forma o de otra, mis hermanos, la gente ya sabe estas cosas. Por eso es bien importante, mis hermanos, y gracias a Dios por la tecnología que hoy estamos haciendo estas transmisiones, porque antes la doctrina no se estaba dando a conocer. De una forma o de otra, todo lo que viene, todo lo que pasa, ayuda a los propósitos de Dios, mis hermanos. Si no hubiese habido esta pandemia, nosotros estuviésemos encerraditos en la casa predicándole a las personas, pero gracias a esto, miren qué es lo que ha pasado usando la tecnología. La gente, aquellos que no quieren enseñar la verdad de la palabra de Dios, la van a enseñar. Por eso es bien importante, mis hermanos, que usted comparta estas transmisiones si tiene amigos. Yo sé que a lo mejor cuando me escuchen lo que estoy diciendo se van a enojar conmigo, así como se enojaron con Jeremías. Jeremías lo pusieron en la cárcel porque ellos decían, ya no queremos que nos digas. Jeremías les decía en su cara, mis hermanos. Recuerden que Jeremías tuvo el privilegio de ver todo en esto en una visión, y él aparte, mis hermanos, pues escribió el libro de Lamentaciones. ¿Qué quiere decir Lamentaciones? Mis hermanos, cuando él se dio cuenta cuánto iba a sufrir el reino del sur, dice que lloraba, se lamentaba tanto, mis hermanos, pero ni así el pueblo hizo caso. Hoy, mis hermanos, si nosotros no cumplimos llevándole el evangelio a la gente, pues también nos puede pasar lo mismo, va a venir enfermedades. ¿Por qué? Porque no obedecemos a nuestro Dios. Recuerden, mis hermanos, que tan simplemente, mis hermanos, como no obedecer el sábado, con obedecer el sábado, mis hermanos, y valga la pena, vamos a leerlo, dice allá en Isaías 58, mis hermanos, ¿qué es lo que me pasa si yo obedezco el sábado? Y mucha gente no quiere obedecerlo, pero simplemente con obedecer eso, mis hermanos, dice el verso 13, Isaías verso 13, Isaías 58, verso 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus palabras. Miren, mis hermanos, tan solamente con que obedezcamos esto. Bueno, ¿cómo es lo que tengo que obedecer a Dios? Pues no andando en mis caminos, no hablando mis palabras, no haciendo mi voluntad. Con tan solo eso que obedezca. Miren, dice el 14: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Mis hermanos, pruebe a nuestro Dios y obedézcale. Ahora, mis hermanos, si usted quiere estar libre de enfermedades, lleve a cabo la dieta que Dios manda. No coma cosas que no debe de comer. Y allá está en Levítico, mis hermanos, capítulo 11, lo que debe de comer. No lo vamos a leer, pero usted que está en su casita, si usted se quiere mantener sano, no coma todo lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, mis hermanos, el mundo religioso, los líderes religiosos dicen: ya puedes comer de todo, estamos bajo el nuevo pacto, pensando que el nuevo pacto ya no hay reglamento, ya no hay leyes, mis hermanos. Cuando hoy nos hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que no, iba a ser al contrario. Si aquel pueblo desobedeció, mis hermanos, y por eso es que vinieron muchos problemas, nosotros no desobedezcamos. Bien importante, mis hermanos, entonces, que obedezcamos a Dios. No decir, hay que enseñarle a la gente, mis hermanos, que realmente el nuevo pacto, mis hermanos, es pues obedecerle con más atención a nuestro Dios. Estamos bajo el nuevo pacto, mis hermanos, donde hay reglamentos, donde Dios quiere que lo conozcamos, porque realmente esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, esa es la vida eterna, mis hermanos. Es bien importante que nosotros estemos seguros qué cosa es la vida eterna, porque muchos creen en el Señor Jesucristo y ya tienes la vida eterna, no tienes que hacer nada. Mis hermanos, la vida eterna, aquí lo está hablando el Señor Jesucristo. Palabras de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Juan capítulo 17, el verso 3, dice de esta manera. Recuerden, aquí habla el Maestro, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Si usted quiere tener vida eterna, entonces debemos de conocer a Dios, debemos de conocer sus leyes. Por eso es que Jeremías y Pablo dicen que el nuevo pacto es conocer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es decir, ahora sí ya estoy en el nuevo pacto. No decir, no, ya no tienes que hacer nada. Mis hermanos, la ley de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios dijo, no cambia. Dice Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés, palabras de el hombre más sabio de la humanidad, vamos a decir, porque Dios se lo dijo: no habrá otro hombre más sabio que tú. Dice Eclesiastés 3, verso 14. Salomón entendió, siendo el hombre más sabio de todos, dice: he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Mis hermanos, cuando no se tiene temor, cuando no se tiene obediencia, su pastor le va a decir: ya puedes hacer lo que tú quieras. Cree en el Señor Jesucristo y de una vez que has creído, que te has bautizado, puedes hacer todo lo que quieras y tu salvación no la pierdes. Esa es la doctrina de la iglesia en la cual yo estaba.
Voy a decir su nombre para que ustedes sepan, era la Bautista. La Bautista de esa forma predican. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate y ya tu salvación no la pierdes. Por eso es que ellos se dedican, mis hermanos, ellos se dedican a bautizar, a bautizar. Ven a una persona y lo que quieren es bautizarlo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que una vez se bautizaron y ya no, ya son salvos. Y hasta dicen, no, pues que este año bautizamos a 3,000 almas para Dios. Hemos alcanzado para Cristo. Pero no es así, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, Pablo, que fue el número 1. Recuerden que él es nuestro apóstol. Pablo, mis hermanos, para eso fue llamado, para enseñarle a los gentiles. Recuerden que cuando él tuvo la visión, Jesús le dice, te he llamado para que lleves el evangelio hasta los últimos. Bueno, dice, vas a ir enfrente de reyes, hasta lo último de la tierra. Por eso, mis hermanos, tenemos que escuchar. Los 12 apóstoles, pues han escrito sus evangelios. Por ejemplo, Pedro nos habla en la primera, segunda de Pedro. Juan, que escribió el evangelio, más primera, segunda y tercera, y el Apocalipsis, mis hermanos. Se dan cuenta, mis hermanos, que todos estos hombres son de Israel. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de ellos es todo. Inclusive el Señor Jesucristo es israelita. A mí me preguntan, ¿por qué eres israelita? Somos de la iglesia de Dios, recuerden, iglesia de Dios, a la cual usted debe de pertenecer. Hay muchas iglesias, Pentecostés, bueno, todas las que usted pueda ver, pero la que usted debe de pertenecer es a la iglesia de Dios, a la que vino a fundar el Señor Jesucristo. Recuerden que hay, ¿cuántas naciones hay? ¿O cuántas nacionalidades o cuánto tipo de gente? Son los de Israel y es el gentilismo, mis hermanos. Y de ellos se ha formado la iglesia de Dios. Dice en 1 Corintios, vamos a leer cómo es que el Señor Jesucristo vino a fundar su iglesia. Aquí, mis hermanos, Pablo ya está hablando. 1 Corintios 10. El verso 32. Dice de esta manera: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. O sea, nosotros no debemos de ofender. Ahora, si se ofenden, mis hermanos, porque estamos enseñando la palabra de Dios, eso ya es muy diferente. Pero no debemos de ofender a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esta iglesia, mis hermanos, la iglesia de Dios, nosotros debemos de pertenecer. Ya no debemos de ser, no debemos de con ansiedad decir, oh, yo soy israelita, porque muchos, mis hermanos, eso es lo que están diciendo. Es que tú eres de Israel, es que tú eres israelita natural. Y quieren hasta circuncidarse, mis hermanos. No, mis hermanos, debemos de ser de la iglesia de Dios. No debemos ni quedarnos como gentiles, porque un gentil está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un judío, mis hermanos, o uno de Israel, bueno, recuerden que la parte de ellos fueron cegados. Ellos no creyeron en Jesús, solamente los 144,000 que de ellos nace el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces dice aquí que la iglesia de Dios, mis hermanos, se compone de gentiles y de judíos que han creído en Jesucristo. Usted tiene que pertenecer a esta iglesia. Solamente que le digo desde ahorita que para pertenecer a esta iglesia se debe de cumplir con el reglamento de nuestro Dios. Esta iglesia, mis hermanos, es la que trae salvación. Esta iglesia es la que trae todo este reglamento. Claro, la salvación viene, eso va a depender de usted, porque la salvación es personal. Nuestra obligación es de escribirle el reglamento en su corazón, en su mente, en sus almas. Y después depende de usted.
de si obedece a Dios o no. Pero recuerden que Pablo decía, ni yo pretendo haberlo alcanzado, pero me estoy esforzando. Y eso es lo que debemos de ser nosotros, día con día esforzarnos a obedecer a Dios. Si usted quiere pertenecer a la iglesia de Dios, va a tener que llevar a cabo este reglamento. Y cuando el Señor Jesucristo venga, dice que si obedecemos la ley de nuestro Dios, nos va a dar un galardón. Nos va a dar, mis hermanos, pues el premio. Y ya se ha hablado del premio, que vamos a vivir 1000 años con Jesucristo en su reinado y después la vida eterna. Muy importante, mis hermanos. En ese milenio, ahí es donde se va a implantar el reglamento de Dios. Ahí es donde, quieras o no quieras, ahorita es voluntariamente. Cuando venga el Señor Jesucristo, quieras o no quieras, vas a obedecer a Dios. Si usted quiere pertenecer a esta iglesia, debe de tener la fe que dice la palabra de Dios. Y ya con esto termino. Dice Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Si usted ha creído en el Cristo verdadero, en el Cristo que describe la Biblia, ya es de la iglesia de Dios. Y al ser de la iglesia de Dios debe de guardar todo el reglamento que Dios dice, porque si no, no lo queremos engañar. No queremos ser como otros líderes religiosos. No, hermanos, eso es una mentira. Dice el verso 12, la iglesia de Dios tiene esto, mis hermanos. Dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia de Dios, esto es lo que predica. Esta es la fe, guardar los mandamientos de Dios, y debemos de tener la fe de Jesucristo. Mis hermanos, haciendo esto, Dios lo premiará. Se irán las enfermedades, se irá todo. Iglesia de Dios, israelita, ¿por qué? Porque la enseñanza, pues, viene de los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Todos los autores que escribieron la Biblia. Todos, mis hermanos. Así es que si algún día le dicen que no guardan el sábado porque es para Israel, dígale, es que de Israel es todo. Muchos líderes religiosos solamente quieren agarrar la ley del diezmo, y ellos sí. Esa ley también fue para los de Israel, pero ellos sí dicen, esto sí nos toca a nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero no haberlos ofendido, ya que hemos leído la palabra de nuestro Dios. Enójese con Dios, pero no le aconsejo que se moleste con Dios, porque sin Dios pues no hay nada. Que el Señor me los bendiga y paz a vosotros, mis hermanos.